González López Corps, lo cual es un placer y un honor porque es presentar a un amigo. Me consta que Manuel es sobre todo un sacerdote y así se suele presentar siempre, un presbítero de la Archidiócesis de Madrid desde hace ya más de 30 años, 32 si no recuerdo mal. 32. Qué viejo estoy ya. Yo le conocí siendo seminarista de primer curso, ambos con pelo. Teníamos pelo en la cabeza y no en las orejas. Esto es un signo de los tiempos. Él era diácono y yo acababa de entrar en seminario. Es doctor en liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma, coordinador del bienio de licenciatura de Teología Litúrgica en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, profesor de liturgia y de introducción a los sacramentos en el ciclo institucional de la citada universidad, experto en liturgia hispánico-mozárabe, en el rito hispánico-mozárabe, en liturgia oriental, en ecumenismo, y sobre todo es humilde para no presumir de ello. Ojalá lo fuera. Director del Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad de Madrid, de Madrid. Pero sobre todo quisiera destacar algo de él que me produce especial admiración. Como un servidor que no es mucho más joven, sintió la llamada al sacerdocio en la Iglesia de Madrid de finales de los años 70, comienzos de los 80 del pasado siglo, una iglesia marcada por el posconcilio, la transición, y en la que había un lema claro del cual fuimos víctimas. Hay dos modos, decían, de ser iglesia: la iglesia de sacristía y la iglesia evangelizadora. Los de la sacristía, decían, se dedican a rezar y a los sacramentos, y los evangelizadores a la auténtica pastoral, a los pobres, a la misión. O sea, que quien tenía afición a la liturgia era poco menos que un dinosaurio preconciliar y retrógrado. Entended que en aquella iglesia, en la que pasamos nuestros años de seminario y en la que fuimos ordenados sacerdotes, no era la más proclive para decir, como dijo don Manuel, me voy a Roma a estudiar liturgia. Es decir, aquello que según el sentir de muchos ideólogos de la pastoral, nos alejaba de los pobres, de la misión y por tanto del mismo Cristo. Ese valiente, a quien admiro, ha dedicado lo mejor de su ministerio a ayudar a generaciones de jóvenes sacerdotes, a religiosos y a seglares a descubrir no sólo que la liturgia forma parte de la pastoral de la Iglesia, sino que no hay pastoral sin que la liturgia esté en el punto de salida, en la meta de llegada y en el camino de acercamiento a aquellos a los que la Iglesia es enviada a anunciar la palabra de Cristo, palabra encarnada, celebrada y vivida en la liturgia. Damos gracias a don Manuel por hacer un hueco en su complicadísima agenda para compartir con nosotros esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias al Padre y evidentemente no hemos venido a hablar de mí, sino a hablar de la Eucaristía. Por lo tanto, lo que hago es dar gracias a Dios por estar aquí de corazón, porque cuando yo era párroco, yo fui párroco en una parroquia de Madrid muy complicada, muy difícil, años muy complejos, en Carabanchel Bajo, pues también fui el que me cupo en gracia fundar o introducir o acompañar la vida ascendente en la parroquia. Es decir, que supongo que continuará, porque yo luego fui a Roma, no es que me fui, me mandaron, si lo veis porque me mandó, y después no he vuelto a la vida parroquial, muy a mi pesar, porque si me siento algo, como muy has dicho, muy acertadamente y precisamente has dicho, es ser cura. Es decir, que más yo siempre digo la palabra cura, porque en latín cura significa el que cuida. Y me parece que el sentir sacerdotal es cuidar en cualquier ámbito donde uno esté. Bueno, sin más, como tenemos poco tiempo y mucho que hacer, vamos a centrarnos. Yo tengo que decir que me envió el material que tenéis un material de estudio, y yo dije, ¿y esto que está tan bien hecho? ¿Para qué precisa que yo venga? Pues si yo está no bien, sino perfectamente bien. Y ahora me acabo de enterar que el señor que estaba delante de mí es el autor, con lo cual yo estoy avergonzado, porque digo, Dios mío, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Entonces, primer punto, dicho esto que es verdad,
¿Qué entiendo yo por ars celebrandi? Estas dos palabras que puso de moda el Concilio Vaticano II y que profundizó Benedicto XVI. ¿Qué entiendo yo por esto? Pues, en primer lugar, el punto de partida fundamental de la Iglesia es que ha ocurrido un acontecimiento. Es el punto de partida de nuestra vida. Ese acontecimiento se llama en latín mysterium, mysterium pascatis, misterio pascual. Ese acontecimiento es la presencia de Jesucristo. De esto podríamos hablar unas horas, ¿de acuerdo? Lo que ha ocurrido al mundo que hace que la historia se divida en dos mitades, antes y después de él. O sea, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es lo único que merece ser celebrado, punto. Luego, si quieren, me preguntan, pero afirmaciones muy lacónicas, muy lapidarias, pero que creo que son importantes para que las recordemos y para que las difundamos. Nosotros no celebramos otra cosa sino el misterio pascual de Cristo. Fijaos que no decimos misterio de Cristo. Misterio significa acontecimiento, evento, ¿no? Plaf, lo que ha pasado, ¿no? Decimos pascual. ¿Por qué decimos pascual? ¿Qué significa pascual? Porque eso nos ha trasladado. Nos ha hecho pasar de una dimensión a otra. Pascual significa paso. Pascua significa tránsito. El misterio pascual de la Pascua es el tránsito, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la tiniebla a la luz. Ese acontecimiento no es un acontecimiento estático, sino dinámico. ¿De acuerdo? Y eso es lo único que merece, como acabo de decir, ser celebrado. Por lo tanto, al celebrar, yo estoy experimentando ese acontecimiento. Yo no estuve cuando Dios creó el mundo. No sé cómo lo hizo ni cómo dejó de hacerlo. Yo no estuve. Fijaos que he dicho creación, la creación del mundo, porque hay dos acontecimientos fundamentales. Que nos provocan admiración. La creación y la liberación. Estos son los dos pilares fundamentales de la fe judeocristiana. Creación y liberación. Liberación en cristiano se llama redención. ¿De qué nos habría valido haber nacido, haber sido creados, si no hubiéramos sido rescatados? ¿Veis esto? ¿De qué nos valdría existir si no hubiese liberación? ¿Para qué existir para la esclavitud? ¿Para qué existir para el pecado? Eso es Jesucristo. La presencia en la historia del pecado para cargar con el pecado. Ahí está el tema del sufrimiento, de la muerte, de la asunción como cordero. Si Cristo es algo, fijaos, si Cristo es algo que es todo, es el Señor, el Kyrios. El Kyrios para mí tiene dos palabras en este contexto de Ars Celebrandi. Cristo es el sacerdote y Cristo es el cordero. ¿Se han dado cuenta en misa, hago un paréntesis, cuántas veces decimos cordero? ¿Se han dado cuenta cuántas veces decimos cordero? Al principio de la misa estamos ya diciendo cordero. Una letanía en el Gloria. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, atiende. Fijaos, desde el principio de la misa, Cristo es llamado Cordero. Cordero está en el ámbito de la liberación. Cordero es criatura que libera. Fijaos que cuando partimos el pan, la gente es consciente de que acompaña el gesto sacerdotal y dice Cordero. El romper el pan es el Cordero que se entrega. Tan importante es la fracción del pan, lo ha dicho Ángel antes muy bien, que es una letanía que dura todo el tiempo, porque hoy utilizamos formas de pan muy pequeñas, deberíamos utilizar formas grandes donde hubiese una fracción reiterada, donde pudiésemos al menos la mayoría comer de esa hostia, ¿no? Hostia significa víctima en latín. Hostia sin H significa puerta, hostiario, hostiaria, tú eres hostiaria, ¿no? Acompañas a la gente a la puerta o recibes a la gente a la puerta. Pero Cristo es la hostia, con H significa la víctima, ¿de acuerdo? Hostia sin H es puerta y hostia con H significa víctima. Cristo es hostia, es cordero, es víctima, es entregado, ¿no? ¿Para qué?
para que nosotros podamos pasar por la comunión con Él a lo que es la vida. Eso es la Pascua. Ahora bien, celebrar todo eso supone un arte. La celebración de todo eso supone un arte. Un arte. No es una chabacanería, no es cualquier cosa. Ayer pasé si tiene un rato libre, pasen por la noche por la calle Goya o por la calle Serrano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miren qué decoración tienen qué decoración tienen los grandes comercios de Madrid. Nada está dejado a la improvisación. Todo es perfecto. Iba yo con un cura joven, me decía, fíjate cómo cuelga ahí el decorador, que vale muchísimo dinero decorar hoy un escaparate, ¿eh? Pero todo está fijándose para que la gente vea, se fije, se asombre. El arte de celebrar tiene que provocar admiración. Cuando vamos aquí una religiosa, ¿de qué congregación? Dominica. Dominicas son buenas. Porque los dominicos aprenden, tienen el arte de la oración. Santo Domingo nuestro Padre, ¿no? Las posturas de orar. Luego hablaremos de las posturas, ¿no? Mucha gente cuando va a misa no se asombra, sino que se aburre. Eso es cierto. Porque muchas veces las misas parecen catequesis. Palabrería, palabrería, palabrería. Los gestos no funcionan. El cuerpo parece que no existe. Parece que somos puros entes elucubrativos. Somos un cuerpo. O sea, hemos sido creados. O sea, la creación. O sea, hay manos, hay pan, hay vino, hay agua, hay aceite. O sea, hay ceniza, hay palmas, hay colores, hay sonidos, hay incienso, se huele. O sea, celebrar es un conjunto que pone todos los sentimientos y todos los sentidos del hombre, los pone en relación para captar la atención que provoque una admiración ante el misterio. Esa admiración ante el misterio se convierte en una experiencia espiritual. Eso es la oración. ¿Os dais cuenta? Si no hay esa experiencia de contemplación, o mejor dicho, de admiración, no estamos orando, estamos cumpliendo. No hay nada peor que entrar a misa tarde. No se rían, ¿eh? Yo estoy en una basílica donde celebro todos los domingos 550 personas sentadas. Un día les dije, aquí no ha escrito, no soy el párroco, si fuese el párroco cerraría las puertas. Y les conté por qué, porque me había invitado mi párroco ya mayor a la ópera unos días antes, a un concierto ahí en la ópera, y yo tenía clase hasta las 9 de la noche, llegué tarde, claro, evidentemente, yo salgo a las 9 menos 10 de la universidad. Y me metieron en una salita como esta, donde hay una pantalla, y tuve que estar en la pantalla, habiendo pagado yo no pagué, pero pagó el cura, hasta el intermedio, que yo pude entrar después. Digo, ¿y por qué en misa no hacemos esto? Estoy exagerando, todos me entienden, ¿no? Pero a la gente no la hemos educado. Es un problema de educación. Es decir, yo aquí no vengo a cumplir. Si esto no es necesario para Dios, Dios no lo necesita. Yo sí. Es justo, por la acción de justicia, es justo para con Dios y es necesario para mí. O sea, celebrar supone tomar conciencia de una convocatoria, de un grupo, de una fiesta, de una ritualidad, de un ágere, de un hacer. Yo voy allí no como mero espectador, donde entran en juego un montón de cosas. Primero el equilibrio, el ritmo. No puede haber una liturgia de la palabra de 25 minutos y una liturgia eucarística de 5 o 10. Eso la culpa no la tiene usted, la tenemos los curas, ¿eh? Pero estamos estudiando aquí. No podemos cantar el Padre Nuestro, la culpa sí la tienen ustedes. No podemos cantar el Padre Nuestro si no hemos cantado antes algo de la anáfora, de la plegaria eucarística. ¿Por qué? Porque lo más importante, lo acaban de decir Ángel García antes que yo, es la anáfora, la plegaria eucarística. Si yo no canto algo de la plegaria eucarística, que es lo fundamental, al ser el canto un subrayado de lo fundamental, no puede cantar otras cosas. Por poner un ejemplo, en laudes y en vísperas, sí que debemos cantar siempre el Padre Nuestro,
porque el laudes en vísperas son las únicas palabras del Evangelio que hay, ¿eh? Mientras que en la misa las palabras más importantes del Señor no son las del Padre Nuestro, las 7 peticiones, sino son las palabras de bendición y de acción de gracias que Cristo pronunció. Eso es teología pura, yo lo sé, pero esto basta que lo sepamos para que actuemos. Fíjense que, cojan mi papel, he puesto el primer punto, ars celebrandi, y el último punto, miren mi papel, he puesto oficios y ministerios. Uno sabe celebrar bien cuando hay realmente en misa una concatenación, una armonía, una sinfonía de ministerios. Es decir, si yo voy por la vida de cura orquesta, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, no estamos celebrando. Yo estoy asistiendo como mudo espectador a algo que ocurre en el presbiterio. Pero piensen que el presbiterio o santuario es un lugar donde está el altar. La celebración acaece en el ámbito de la nave. Es decir, ¿por qué la nave es más grande que el santuario o que el presbiterio? Porque lo que pasa en el presbiterio está en función de la gente, del pueblo santo de Dios que ocupa la nave. De alguna manera, para el ars celebrandi supone que todos somos de alguna manera celebrantes, ¿de acuerdo? No significa que todos tenemos que hacer todo, ¿eh? Yo tengo en mi iglesia algunas mujeres que celebran conmigo. O sea, digo, tomad y comed, y las mujeres, tomad y comed. No, no se trata de concelebrar así, ¿me acuerdo? Se trata de sentir que yo digo en misa, sacrificio mío y vuestro. No digo nunca nuestro. Mío y vuestro. O te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen. Es decir, no son meros espectadores. Estamos todos vibrando de diferentes maneras. El ars celebrandi supone una buena cabeza amueblada, pero también supone una disponibilidad para actuar. Si alguien lee la lectura, estoy bajando a la realidad para que representantes de Ciudad Real, de Pamplona o de La Coruña es una portuguesa, o sea, tiene ya 2 votos, uno por Portugal y otro por La Coruña. Hay que decirlo a la gente, es decir, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que el que hace la primera lectura tiene que hacer el salmo? ¿Dónde está escrito? Hacer esto supone no conocer una ley que se llama contrapunto. Se dan cuenta de que si una mujer habla y luego habla un hombre, son 2 voces, son 2 tonos, son 2 maneras. Eso ayuda a fijar la atención, porque somos humanos. En el cielo no hará falta nada de todo esto. En el cielo habrá liturgia, pero no liturgia sacramental, sino liturgia espiritual, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero mientras estamos en este mundo, precisamos conocer las leyes de la comunicación. Pero también por una cosa muy real, porque la Iglesia Católica, desde hace muchísimos siglos, fuera del diácono que proclama el Evangelio, el aspecto más interesante de la liturgia de la palabra, ¿saben cuál es? El Salmo. El Salmo. Yo estoy dando un curso ahora de Biblia en la Concepción sobre los Salmos únicamente. Sobre los Salmos. Ayer tuve la conferencia sobre el Salmo 80, que es el Salmo que vamos a cantar en el primer domingo de Adviento. ¿Y por qué se elige ese Salmo y no otro Salmo? Todos los santos padres tienen grandes conferencias sobre los Salmos. ¿Cuánto tiempo hace, Álvaro, que usted no escucha una buena homilía sobre un Salmo en misa? Sobre un Salmo. Yo cuando era párroco me propuse durante 3 años, 3 ciclos, predicar solo de los Salmos. Fueron las homilías más difíciles de mi vida. Porque el año pasado prediqué el Salmo 121, primer domingo de Adviento, y este es el Salmo 80. Como el primer domingo de Adviento, los salmos son distintos. Lo diré ahora cuando hable de la lectura de la palabra de Dios. Fíjense, el arte de celebrar supone conocer la celebración para luego tener un ritmo, una participación y unas intervenciones. No es igual participar que intervenir, ¿eh? Usted en este momento no está participando, ¿eh? ¿O sí?
Exacto. ¿Ven cómo ha comprendido ella? Está participando, no está interviniendo. Intervengo yo, pero ya está. Toma nota, o sea, está gozosa o está aburrida. Uno participa de manera aburrida también, ¿no? Uno dice, yo diría esto, yo diría lo otro. Eso no importa. Aunque uno critique, eso es muy bueno. Está participando. ¿Se dan cuenta? Cuando uno está pasota es cuando es lo peor, ¿no? O sea, yo cuando era párroco decía, mi intención es que la gente hable de mi homilía en la mesa. A favor o en contra, no me importa. A favor o en contra, pero que hablen. Si no conseguimos que la gente hable de la homilía no ha valido para nada. Son diversos aspectos del arte celebrativo. Pero también hay una cosa que se llama la estética, la belleza. Es decir, en Adviento no ponemos generalmente flores. ¿Por qué? ¿Por qué en Cuaresma hay absolutamente prohibición de poner flores y de quitar la música? Hay un lenguaje en eso, ¿comprenden? No son normas. Hay un lenguaje, una expresividad, porque no todos los días son iguales. Hay un lenguaje. ¿Por qué usamos? ¿Ustedes van al Corte Inglés alguna vez? ¿Alguien ha ido al Corte Inglés alguna vez? Sí. ¿La hermana Dominica también? ¿Los señores también? ¿Usted ha ido al Corte Inglés alguna vez? ¿Usted cómo se llama? Jaime. Jaime tiene pajarita. Jaime, ¿en qué colores le envuelven ahora en el Corte Inglés los regalos en esta época del año? Color verde. ¿Verde? ¿Y qué más? Rojo. Y yo les preguntaría, ¿y por qué venden las cosas en color rojo y verde? Hace un par de años di una conferencia sobre el color verde y rojo en Adviento y Navidad. No la voy a dar ahora, ¿eh? Es una cosa litúrgica que ha entrado en la cultura. ¿Se dan cuenta? Una cosa litúrgica que ha entrado en la cultura. Luego nosotros hemos de potenciar lo nuestro. No hay nada más tonto que una persona diga que el árbol de Navidad es pagano o protestante. Hace 2 años fui con un grupo de seminaristas, estuvimos en Fulda, en Alemania, en la tumba de San Bonifacio, que fue el que inventó el árbol de Navidad, un obispo católico. Claro, pero la gente, uno puede no saber las cosas, pero lo que no debe decir es manifestar que no sabe. Uno se calla y escucha, ¿verdad? Fui a unas monjas y dije, pero hermanas, ¿no han puesto el árbol? Y me dijo la monja del turno, no padre, es que como es una cosa protestante. Y dije, hermanas, iba a darles un retiro. Digo, tráiganme de la sacristía el bendicional, el libro de bendiciones. Aquí he traído la ordenación general de misal romano, para darles con ella en la cabeza. Y digo, bueno, busque la bendición del árbol de Navidad. Dice, no hay. Digo, busque la bendición del árbol de Navidad. La encontró, claro. La encontró. Digo, hermana, ¿cómo podemos decir una cosa que tiene una bendición eclesial? No sabemos las cosas. El color verde y rojo. Claro, hoy en día los paganos, para ir en contra, han convertido las manzanas antiguas rojas en bolas y los árboles en conos. O sea, es irreconocible el árbol de la vida, el árbol que cuelga, que carga con el pecado, porque manzana y pecado se dice igual en latín. Manzana se dice malum y pecado se dice malum, el mal. O sea, hay que dar catequesis. Eso es parte de la celebración, ¿comprende? Es parte de la celebración. La estética, la catequesis. Acabo este punto diciendo, la catequesis no es liturgia, la liturgia no es catequesis. Pero la liturgia ha de ser catequética y la catequesis ha de ser litúrgica. ¿De acuerdo? Dicho esto, diversos elementos en la misa que tienen ahí. Voy muy brevemente. Lectura de la palabra de Dios y su explicación. Miren, nosotros organizamos la palabra de Dios en misa, en ciclos, en 2 tipos de esquemas. Dominical y ferial. El dominical va por padres espirituales. ¿Usted tiene padre espiritual? ¿Usted tiene padre espiritual? Sí. Durante todo 2017 lo conozco muy bien. Conozco a su padre espiritual. El que la ha guiado lo conozco muy bien. Se llama Mateo. Pero usted ha dicho que va a cambiar ahora a partir del domingo que viene. Se va a llamar Marcos. El año que viene va a decir otro Lucas. Entonces vamos cambiando de padre espiritual. ¿Y qué hacemos con San Juan? San Juan en el rito romano está vinculado solo a la Pascua. Las 3 semanas intensivas de preparación a la Pascua, la mitad de la Cuaresma adelante, todos los días San Juan.
Jueves Santo, San Juan. Viernes Santo, San Juan. Domingo de Pascua, San Juan. Toda la cincuentena, fundamentalmente San Juan. Esto hay que saberlo, cómo está estructurada la palabra de Dios, porque es nuestro Padre espiritual, es nuestro ayo, nuestro compañero espiritual. Este año hemos sido guiados por Mateo, que no tiene nada que ver con Lucas. Repito, que no tiene nada que ver con Lucas. Porque el mismo Evangelio, Dios ha querido que tenga 4 fuentes. ¿Se dan cuenta? Y las 4 fuentes están una cada año, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los años en un contexto. ¿Cómo? Con 3 lecturas, profecía, apóstol, evangelio. A diario, con 2 lecturas, epístola y evangelio. Epístola y evangelio es la manera romana, profecía, apóstol y evangelio, la manera hispana o hispano-galicana. Es decir, la Reforma del Vaticano II ha metido lo nuestro, lo mozárabe, lo ha metido en misa. ¿De acuerdo? Porque ustedes van a misa antes, los domingos también había solamente epístola y evangelio, ¿no? Hoy tenemos un esquema dúplice, y los domingos 3 lecturas, los días laborables nada más 2. ¿Cómo está estructurada? De una manera muy sencilla, de tal manera que el centro es el evangelio y la primera lectura depende del evangelio. La segunda va por libre, excepto en las fiestas o días temáticos. Y el salmo no se puede coger cualquier salmo, hay que escoger ese salmo, no otro salmo, porque el salmo es la respuesta a la primera lectura. El salmo tiene siempre algo que ver con la primera lectura. Se puede hacer como se quiera. Repito, se puede hacer como se quiera. Podemos cantarlo todos juntos. Podemos cantarlo una persona todo el salmo entero, ella sola. O podemos hacerlo de manera responsorial, ¿de acuerdo? Eso está dicho en el documento este que se llama Ordenación General de la Liturgia de las Horas. ¿Pueden cambiar la respuesta? Sí. No pueden cambiar nunca el salmo. ¿Vale? Ahora bien, en Pascua los católicos no leemos el Antiguo Testamento. En Pascua leemos únicamente el Apocalipsis, en vez del Antiguo Testamento. Esto viene también del rito hispano. Es una influencia de Isidoro de Sevilla, de los godos. Canarios, yo soy godo. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a Canarias, que nos llaman godos a nosotros, yo soy más godo que los demás godos, ¿eh? Porque formo parte de un movimiento que se llama Gotia, que significa lo godo, ¿no? Y porque San Isidoro era del tiempo de los godos, y es la idea de los godos era 3 lecturas siempre, y el Evangelio, ¿cómo se llama esto? El Apocalipsis fue invento de los godos. Antes de los godos nunca se proclamaba el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Fue San Isidoro en el año 633 el que impone esta idea. La palabra de Dios es explicada en la homilía, pero la homilía está en función de la palabra. Lo que importa es que se proclame bien la palabra. Es decir, que el que lea, lea bien. Prepare la lectura antes, la entienda, la comprenda y la haga comprensible. Si es un texto lírico, que lo haga líricamente, sin afectación, sin dramatizar. No es teatro esto, ¿eh? Ni la boda tampoco del rey, ¿eh? O sea, es una cosa sencilla, simple, humilde, pero bien hecha. Yo no sé cantar, luego no canto. ¿De acuerdo? Pero sé pasar la colecta, hago la colecta y sonrío a la gente para que me dé más. Y si la veo retusa, digo, ¿de acuerdo? Con una sonrisa. Pero no puedo cantar porque yo no canto. ¿Se dan cuenta? Es que me tiran relegado. No. Es que yo tengo que hacer lo que puedo hacer y hacerlo bien hecho. Ahora bien, ¿dónde está la fuerza? Una de las fuerzas de la celebración. En esta palabra mágica que se llama eucología. ¿Qué es la eucología? El conjunto de oraciones con las cuales nos dirigimos a Dios. En el rito romano hay una eucología muy sencilla, muy breve, pero muy interesante. Cada domingo tiene 4 textos distintos. La colecta, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, que es lo más importante, y la oración de poscomunión. ¿Usted cómo se llama? No, el señor. Fernando. Tiene usted mañana que dar en una parroquia de Madrid una charla sobre la Inmaculada Concepción. ¿Se atreve? Posiblemente sí. Muy bien. ¿Y sabéis por qué se atreve? Porque tiene un método en la cabeza. El método en la cabeza es este.
Tiene un método en la cabeza ya. Entonces no tiene miedo. ¿Por qué? Porque dice, Manuel ha dicho, ha comenzado con la palabra de Dios. Voy a ver qué lectura se proclama el día de la Inmaculada. Y ya lo tengo. ¿Se dan cuenta? Pero Manuel acaba de decir la eucología. Y la eucología más importante es el prefacio. ¿Qué prefacio se reza el día de la Inmaculada? Por ahí seguiría. Pero después, en las oraciones, la más importante después del prefacio es la primera oración de la misa. La primera oración de la misa es la que tiene contenido toda la teología, la espiritualidad. ¿De acuerdo? Y si ya usted quiere quedar como lo mejor del mundo, ¿ustedes rezan alguna vez laudes y vísperas? Pues el laudes y en vísperas de la Inmaculada, la antífona, o se llama ese tropo, ese textito que hay, ese pensamiento que hay antes del Benedictus y del Magnificat, que son los cantos evangélicos, eso es la quinta esencia contemplativa. Ustedes sin más. Ahí me dicen, ¿tengo que hablar de la Inmaculada? ¿Qué textos tengo? Bíblicos. ¿Cuál es el prefacio de Inmaculada? ¿Qué ideas hay? Purísima había de ser. Lo repite por 2 veces. Purísima la que. Entonces ya tengo ahí. Y luego la colecta. Antes de los méritos de Cristo. Y luego ya acabo la charla diciendo, y la teología está fundamentada en la antífona. ¿Ven la importancia de la eucología, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a rezar con los textos, una exposición con el Santísimo, una oración creativa, dar a la gente textos de los prefacios. Yo ahora me invitan en un montón de sitios a predicar. Yo me aburro siempre escuchándome a mí mismo, ¿comprenden? Entonces, ¿qué hago? Cambio. Pero los textos que doy son los mismos, los 4 prefacios. Ayer salió publicado un artículo mío sobre el prefacio quinto de Adviento. Me dicen los curas, no hay prefacio quinto de Adviento. Digo, sí, en Argentina lo hay. Mi misal de Argentina es mejor que el de España. Los sudamericanos han hecho cosas mucho mejores que nosotros, ¿eh? Y habla la salvación a los pobres. Tía preciosa. Que el Papa ha hablado sobre esto el domingo pasado con el tema de los pobres, hace 2 domingos, ¿se acuerdan? Entonces he hecho un artículo rápido en el Granito de Arena, de las Nazarenas. Estuve dándoles un curso en Málaga sobre prefacios y otro en Palencia este verano, 15 días, enseñándoles a rezar con los textos. Tercero, importancia del canto. No se puede cantar cualquier cosa en misa. ¿De acuerdo? Repito, no se puede cantar cualquier cosa en misa. Tercero, no se puede cantar cualquier cosa en misa. ¿De acuerdo? No sé si todos comprenden el castellano. ¿Español con acento madrileño? Sí. Hay cantos litúrgicos, hay cantos religiosos y cantos con mensaje. 3 niveles, 3 registros. En la misa se cantan cantos litúrgicos. En un fuego de campamento se pueden cantar cantos con mensaje. En otra oración se cantan cantos religiosos. ¿De acuerdo? Los cantos religiosos son importantísimos. Los cantos litúrgicos son sublimes. Los cantos litúrgicos han de ser fundamentalmente bíblicos, que tengan un mensaje que confiesen la fe y que sepan lo que van a decir y que estén compuestos para la misa. Por ejemplo, saber que vendrás. Eso no se puede cantar jamás. Nunca. A partir de hoy lo borran. Cogen su esta y lo rompen. Porque he estado en Madrid y me han dicho, esto no se puede cantar. ¿Por qué? Pero porque si analizan la letra, no sabemos quién es el sujeto de esa oración, ni el objeto de esa oración. Y porque no ha sido compuesto para la liturgia. Es un canto de cuando yo bailaba con las chavalas cuando tenía 17 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí me evoca los guateques que se decían en mi época. Porque era de Simon and Garfunkel. Y eso no es la Eucaristía. Sé que se canta en toda España. Algo horrible es yo no soy nada y de un polvo nací. Eso además de que evoca algo erótico, ¿se dan cuenta? No es propio. Porque un hombre, un adulto, un varón no dice, toma mis labios, te quiero. Mi padre no puede cantar eso, ¿comprenden? Y si mi padre no puede cantar eso, en mi misa no se canta. Vale para un fuego de campamento para adolescentes. ¿Se dan cuenta? Pero un hombre adulto no canta esas cosas. Se están riendo, pero lo que estoy diciendo es una realidad como un templo. Hay cantos difíciles
que le sabemos de memoria. Usted, el señor del fondo, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿usted conoce un canto que se llama Salve Madre, la tierra de mis amores? ¿Cómo? ¿Lo conoce? Es muy difícil de recordar. Las notas son muy difíciles. Pero Miguel Ángel lo conoce. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo? Que un canto difícil, si penetra en el corazón, lo recordamos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando un canto es valioso en música y en letra, la gente lo retiene. Un chunda chunda pasa de moda. Ese canto es muy antiguo. ¿Se dan cuenta? Y sigue valiendo para hoy. Es muy antiguo. Yo estaba en Inglaterra 10 años. Cantaban cantos de 1700 y pico. En mi parroquia nunca hay cantos tan antiguos. Vamos siempre a la última. Y a veces lo último no es lo mejor. Y en la liturgia hay que coger de lo antiguo y de lo moderno. Todo. El canto es muy importante. Hay que saber lo que se canta. ¿Saben cuál es el canto más interesante de la plegaria eucarística? El amén final. El segundo, el Sanctus. Claro, si yo acabo de decir eso, tendría que hacer una catequesis sobre qué significa la palabra amén. Si yo pregunto a ustedes la triple valencia del amén, ¿lo sabrían? Amén significa 3 cosas. Esto es así, esto lo creo y esto me compromete. Fíjense en hebreo, esto es así, esto lo creo, esto me compromete. Fíjense qué fuerte es esto que estoy diciendo, ¿eh? Esto es así, que sea así, esto lo creo porque es así y porque lo creo me compromete. ¿Se dan cuenta? Claro, cuando uno en un grupo de adultos uno puede ensayar diversos amenes y esto viene, pero que muy, muy bien, ¿no? Del canto habría que hablar un montón de cosas. Hay cantos litúrgicos y cantos devocionales. Antes Ángel ha puesto aquí un canto que ponía Santa María de la Esperanza. No es un canto litúrgico. Es un canto devocional, pero es muy importante que esos cantos existan. ¿Se dan cuenta? No es litúrgico. Porque ya lo ha dicho cuando podéis ir en paz, ¿no? Pero es interesante que también en la liturgia haya elementos de ese tipo. ¿Comprenden? Porque además es parte de la tradición hispana. Cisneros, en cuyo centenario estamos, fue el primero que en 1500 metió la salve al final de la misa. El cardenal Cisneros, lo sepan, ¿de acuerdo? 1500, no 1502, sino 1500 solo, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, yo sé que no es un canto litúrgico. Si quiero hacer un canto litúrgico, lo que hago es no cantarla cuando me han dicho podéis ir en paz. Si yo quiero cantar la Virgen y interesar la imagen, cojo una antífona y la digo antes de podéis ir en paz, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, Santa María de la Esperanza se puede cantar solo 2 veces al año, no 3. En Adviento y el Sábado Santo. Qué bonito es esto. Son cantos que tienen... Uno se emociona porque el Sábado Santo canta Santa María de la Esperanza o porque en Adviento, por ejemplo, el 8 de diciembre. El 18 de diciembre, fiesta que hay que recuperar, 18 de diciembre, Santa María de la Esperanza, ¿no? Entonces, tiene todo un contenido. Ese canto es ya una catequesis, ¿se dan cuenta? La liturgia no es catequesis, he dicho. La catequesis no es litúrgica, pero si ustedes cantan, lo cantan el día 15 de agosto, no funciona. ¿Se dan cuenta? Porque el 15 de agosto es otra cosa. Bien, gestos y posturas corporales. El cuerpo reza también. Miren, nosotros venimos de un mundo... Es que no le pillamos todo. No, pero no hay que copiar todo. Nosotros no, pero queríamos... Que no, mujer. O sea, aquí venimos a gozar, a divertirnos. Pero Nuestra Señora de la Esperanza es una canción que se canta mucho en mi parroquia. Pues cántenla. Durante 4 semanas de Adviento, que no paren, ¿de acuerdo? Durante el año se canta... Ya, pero... Bueno, tampoco no peca mortalmente, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Aquí estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? No peca mortalmente. A la señora que canta, entona, usted no la ate de los pulgares, ¿no? Pero, evidentemente, estamos diciendo que aprendan más cantos la Virgen, ¿no? No, sí que cantamos varias, pero durante la semana se canta alguna vez.
El cuerpo reza. Bueno, yo tengo los dos meniscos rotos, los dos, no uno, dos. Cuando me rompí el de la derecha me dijo el médico, el año que viene tendrás el de la izquierda. Efectivamente, no era profeta, sino que sabía el Señor, ¿no? Pero yo intento arrodillarme, y si no puedo arrodillarme, me inclino profundamente. Pero lo que no podemos es obviar que el cuerpo reza. Si yo digo orad, hermanos, el simplemente hecho de que yo diga orad, hermanos, es decirle a usted, tan guapa y simpática, póngase de pie. ¿De acuerdo? Porque usted no reza nunca nada más que de pie. Porque usted es cristiana. Y los cristianos rezamos en pie. Punto pelota. ¿De acuerdo? Y eso hay que explicarlo a los niños de pequeño. Un cristiano es un hombre libre y reza en pie. Habrá excepciones a esta regla. ¿De acuerdo? Habrá momentos que hay que estar de rodillas o inclinados, o lo que sea. Pero el hombre cristiano reza en pie. Luego si digo orad, hermanos, nadie se queda sentado en el sitio. Y no se confunde en castellano los corazones con las posaderas. Si yo digo levantemos el corazón, no estoy diciendo pónganse de pie. Estamos de pie desde antes, ¿de acuerdo? El corazón es esto. Ponerse de pie es con esto. Se ríen, pero van a su parroquia y van a ver cómo le hace la gente mal. Orad, hermanos. Pues, además, si yo estoy de pie, por educación, a mí no se me habla sentado. Por educación básica. No hay que venir a un curso de liturgia sobre la Eucaristía. Es decir, esto es fundamental. Luego hay que aprender también en que los gestos son importantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se hace esto. Tampoco se hace esto. No. Se puede hacer así. Es más, hasta el siglo XIII todos lo hacíamos así. ¿De acuerdo? Acabando en el corazón, como lo hace todavía Oriente. En el siglo XIII cambió la moda, pero no besen nada. Cuando lo hagan se van a acordar de mí, ya verá otra vez. Es que antiguamente se hacía con una cruz. Y cuando no se da la cruz, se besaba la cruz. O si no había cruz, se besaban los... Pero hoy en día no ponemos los dedos de ninguna manera. Entonces, en vez de poner los dedos, el pulgar. El pulgar debe ser muy querido para la gente porque... Yo les pondría... Yo creo que había que poner en las parroquias varias cosas. Una, en vez de quitar las pílagos de agua bendita, quitaríamos todas y pondríamos pimentón en ellas. Entonces, que todo el mundo, cuando vaya a hacer ¡paf! Sucede una vez, pero no vuelve a suceder más. Luego, los cipreses creen en Dios, pero nosotros no somos cipreses. Si llega la epíclesis, uno se agazapa en el banco. Si no puede, pues cuando el cura hace la genuflexión, se inclinan profundamente. Hay dos maneras de inclinarse, por respeto y por adoración. Distingan entre el culto latréutico y el culto de veneración. Hay culto de latría y culto de dulía. Chari, ¿me sigues? ¿Me sigues, Chari? ¿El culto de dulía cuál es? El culto que se da a la gente buena como tú, ¿de acuerdo? Cuando te mueras diremos, esta mujer es santa. Pero ahora tenemos... ¿Tú sabes lo que es un hipermercado? ¿Qué es un hipermercado? Un mercado muy grande. Un mercado muy grande. Pues la Virgen es santa, pero más que tú. Por eso el culto a la Virgen es de hiperdulía, es más que de veneración. O sea, es una veneración a lo grande. O sea, pero la Virgen no se la adora. No se la adora, se la venera. Pero tenemos un culto a la Virgen de una gran veneración. Una veneración importante. Y eso se expresa de muchas maneras. Pero a la Virgen, delante de la Virgen no hacemos genuflexión, ¿de acuerdo? Como tampoco hacemos genuflexión nunca cuando pasamos en misa. Delante del sagrario. No hay culto al sagrario durante la misa. Hay que distinguir entre el culto a la Eucaristía, que se hace después de la celebración, y el culto eucarístico, que es la propia celebración. Si yo paso ante el altar, el gesto corporal es me inclino al altar. Si está el obispo, me inclino ante el obispo. Si está el Santísimo, no se hace nada. Nada más que al principio o al final de la celebración. Todo está aquí bien explicado en la ordenación general del misal romano. ¿De acuerdo?
Ven como aquí hay un montón de cosas. Último elemento de la misa, el silencio. Esto es lo que más echa de menos la gente. Palabras y palabras y palabras. Esta nueva, Ángel decía que hay una nueva redacción. Aquí aparecen 5 veces más menciones al silencio que en la anterior edición. Hemos de recuperar los silencios en misa, no excesivamente prolongados, porque aburrirían, pero momentos tranquilos donde haya un momento de relax. Vamos a intentarlo ahora. Simplemente este dato ha hecho que reflexionemos, ¿se dan cuenta? O que ustedes, miren, han respirado. Pero en misa no hay tiempo para respirar. Todo es pum, 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 pum. Por ejemplo, el misal dice que preferentemente las ofrendas sean en silencio. Se puede cantar y se puede alguna vez decir bendito sea el Señor Dios del universo, ¿no? Pero no es necesario decirlo en voz alta. ¿De acuerdo? No es necesario decir en voz alta. Lo que es necesario, hay que hacerlo. Lo que es obligado, hay que hacerlo. Lo que no es obligado, pues no hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Si no se quiere. El silencio es más importante de lo que parece. Porque Ángel ha dicho antes una palabrota, que estaba yo al fondo y digo, este hombre dice palabrotas. Ha dicho epíclesis. Esto es muy serio decir epíclesis. Le ha faltado otra, que es anamnesis. Es que ya... El esquema que tenía ahí puesto era muy bueno, tenían que haber dedicado más tiempo y haberme quitado a mí de en medio. Epíclesis, fíjense lo que voy a explicar ahora para siempre. El Señor es un cura. Y el cura, para invocar al Espíritu Santo, rompe el silencio. Fíjense lo que acabo de decir, Él rompe el silencio. Y hace un gesto que en este momento es un gesto que se llama de sombra. Hace sombra sobre los dones. Porque nosotros los latinos decimos, cogemos el texto bíblico, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso será santo, ¿no? De los latinos, nosotros somos latinos, los orientales cogen esto, ¿ven? El velo que ha cubierto el cáliz, cogen el velo y hacen esto. Esto se llama aire. Aire se dice en griego neuma, neumático, o en hebreo ruaj, aire. Espíritu es ruaj, neuma es espíritu. Ellos invocan al espíritu haciendo así, nosotros haciendo sombra. Pero el cura rompe el silencio. ¿Y qué hace el pueblo? Custodia el silencio. Fíjense, no es que el pueblo esté sin hacer nada, sino que el hecho de guardar silencio es de invocar al Espíritu Santo. ¿Nunca han ido ustedes a una ordenación sacerdotal? Y dice, el pueblo permanece en silencio. Van los curas imponiendo las manos. ¿Qué hace el pueblo? Custodiar el silencio. No hay música de órgano, no hay municiones, porque es la manera en que el pueblo invoca al Espíritu del Señor. Esto hay que aprenderlo, porque no se sabe generalmente. Y el pueblo invoca al Espíritu Santo hincándose de rodillas. Por eso cuando yo hago así, con mi gesto, usted hinca las rodillas. En la liturgia antigua, el Veni Creator se rezaba de rodillas. El Alma Redentoris Mater de la Virgen se rezaba de rodillas. No voy a explicar por qué, es muy interesante. Cuando usted, hermana, se hizo monja, ¿cómo se hizo? ¿De pie o de rodillas? De rodillas. No porque estaba penitente, sino porque dice, la vida que me espera va a ser mi nina, ¿Usted está casado o soltero? Yo, casado. Felizmente casado, se dice. ¿Usted cómo se casó? ¿Cómo se casó? ¿De rodillas o de pie? De pie. No. Le aseguro yo que no. No se casó de pie. Nadie se ha casado de pie. La bendición. La bendición. Ah, ven. Usted se comprometió con su esposa de pie, pero se hincó de rodillas que el cura les bendijo. ¿Y para qué se hincó de rodillas? Para invocar al Espíritu Santo. En España, solo en España, tenemos una tradición hispana que es que un velo blanco y rojo cubra. San Isidoro explica eso como la materialización de la gracia del Espíritu Santo.
se había perdido. Hasta el año 70 todo el mundo se casaba así, ¿eh? Luego se ha perdido, ha estado intentándose volver otra vez a... Porque cuando yo me ordené el cura, o tú, no es que me puse de rodillas, no porque no llegaba mi obispo, sino porque yo invocaba al Espíritu Santo con mi cuerpo. Es decir, el ministro del sacramento hace así y el sujeto del sacramento se hinca de rodillas. Verán, no puedo explicar esto mucho, verán que nosotros nos ponemos de rodillas en ese mismo momento, ni antes ni después, ¿de acuerdo? Ni antes ni después, es decir, no después del Sanctus, ni hasta la plegaria eucarística, ni hasta la menda de la plegaria, sino en España mantenemos el rito romano puro. Si van a Inglaterra, no, porque Inglaterra tiene otros, todos los países anglosajones pidieron a Roma una variación, ¿de acuerdo? Y están más tiempo de rodillas, no explicamos por qué ahora, ¿eh? Pero en España mantenemos el rito romano puro, que es desde la epíclesis hasta la ostensión del cáliz, estamos de rodillas, y para aclamar, como he dicho antes, que nadie está de pie, digo sentado o de rodillas, sino se habla de pie. ¿De acuerdo? Bien. Cada una de las partes de la misa, voy muy breve porque para que no me eche la bronca mi compañero. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Están aburridos ya? 20 minutos más o menos. Bien, me sobran 5. Hay 4 partes en la misa. ¿Por qué 4 partes? ¿Cuántas veces decimos en misa Dominus vobiscum? ¿Cuántas veces decimos en misa el Señor esté con vosotros? 4, ni una más ni una menos. ¿Y por qué decimos 4? Porque creemos que hay 4 tipos de presencias. Presencia en la comunidad, el Señor esté con vosotros al principio. Presencia en el Evangelio, el Señor esté con vosotros. Presencia en la Eucaristía, en la anáfora, el Señor esté con vosotros. Presencia en el mundo, el Señor esté con vosotros. 4 presencias. No vamos a explicar esto, pero se dan cuenta que esto simplemente valdría para 4 pláticas. Las presencias de Cristo en la celebración y las que nacen de la celebración en el mundo, en los pobres, en la gente que no ha venido a misa, como yo soy presencia para ellos. Presencia en la asamblea reunida, presidida por un ministro, presencia en el libro del Evangelio, presencia en la anáfora, presencia en el mundo. De esas 4 presencias, las 4 son reales. Nunca duden esta respuesta. Las 4 presencias son reales. Decimos la eucarística real por eminencia, no por exclusión de las demás. Decía Pablo VI en Eucharisticum Mysterium. Lo que define la presencia eucarística es que es sustancial y permanente. ¿Qué es sustancial? ¿Esto que tengo en las manos qué es? ¿Seguro? Agua. Y si este agua, imagínense que la consagro para bautizar o la consagro en la vigilia pascual, ¿sigue siendo agua? Repito, ¿sigue siendo agua? Sí. Es decir, hay una transignificación, hay una transfinalización, pero no hay transustanciación. La sustancia del agua es agua. Si usted han celebrado misa esta mañana, el cáliz contenía vino mezclado con agua, ¿sí? ¿Este cáliz, después de la plegaria anafórica, era vino? Pero olía a vino, sabía como vino, emborrachaba como vino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero era la sangre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Era la sangre del Señor Jesús. Eso se llama un cambio de sustancia, de realidad. La presencia real de la Eucaristía es que es sustancial, cambia la realidad y además es permanente. Es decir, ¿hay presencia real de Cristo no permanente? Sí. Cuando yo proclamo el Evangelio. Yo proclamo el Evangelio, ahí está Cristo hablando. Lo cierro, que esa presencia se ha acabado. ¿Se da cuenta? La presencia de Cristo está en la asamblea reunida. Cuando nos dispersamos, se dispersa la presencia. En la Eucaristía no. Esa presencia es permanente. Por eso reservamos el sacramento. ¿Se dan cuenta? Hay reserva eucarística.
Igual que eso, habría que meditar lo que él ha dicho, no voy a repetirlo yo, lo que digo aquí en mi texto, los 4 gestos del Señor. Toda la Eucaristía depende de 2 mesas. La mesa de la palabra, la mesa del sacrificio o la mesa del sacramento. ¿De acuerdo? Ahora bien, la mesa de la palabra, que se realiza en torno al ambón, que es un lugar fijo, adornado, estable, exclusivo. Exclusivo significa que yo cuando invito a un pueblo, que invita muchas veces a dar, venga usted al pregón de Semana Santa. Y yo voy con mis folios del pregón de Semana Santa. Y me ponen el ambón. Y dije, no, es que yo no soy ni lector, ni salmista, ni lectora, ni diácono. Yo soy el cura que viene acá a dar un pregón. No, pero aquí. Digo, no, el ambón no. El ambón es para la palabra de Dios y lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que tiene que ver con la palabra, la homilía o las preces o el anuncio de la Pascua. Pero lo que voy a hacer yo ahora es un pregón. No puedo ocupar el ambón. Cojo el micrófono y me voy al medio de la iglesia. Y más, la gente no se aburre. Porque entonces, usted respeta el ambón, claro. El ambón no es un atril como el de la Casa Blanca donde habla el presidente. Porque si lo que condiciona es el micrófono, ustedes verían muy mal que yo me pusiera detrás del altar a dar un pregón, ¿a que sí? ¿Y por qué no ven mal que yo me ponga en el ambón? Porque no valoramos la palabra de Dios suficientemente. ¿Se han dado cuenta? Eso es la palabra de Dios y punto. En las bodas la gente dice, padre, que queremos hacer una lectura de el profeta, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Y yo, nunca digan a la gente que no. Nunca se dice que no, ¿de acuerdo? Se entra con la suya para seguirse con la mía, ¿de acuerdo? Digo, magnífico. O queremos hacer una carta al abuelo. Como primera lectura, van a traer la carta al abuelo. ¡Uy, qué preciosa carta! ¡Magnífica carta! Yo te digo, ¿cuándo y dónde? No le voy a permitir jamás que la hagan lambón, como si la carta al abuelo fuese la primera lectura. ¿Comprenden? Sino que lo pongo a mi lado en el micrófono y o al comienzo de la misa, o al final de la misa, leo la carta al abuelo. Pero no la hacen ni en el lugar ni en el tiempo de la palabra de Dios. Esto es creer que el ambón es el lugar de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No digamos la gente que no, sino que eduquemos a la gente. No nos enfrentemos con la gente, sino eduquemos a la gente, queramos a la gente y queramos también lo que estamos haciendo. Ahora bien, todo ese mundo de la palabra de Dios y el segundo mundo, que es el sacrificio, es la ritualización de 4 verbos. Lo ha dicho muy bien Ángel, lo repito yo, para remitir a mi compañero que ha hablado antes. ¿Cristo qué verbos hizo? Tomó pan. Luego, ¿qué hizo? Pronunciar una bendición dando gracias. Luego partió el pan y luego se lo dio. Luego, tomó pan. Ritos ofertoriales. He dicho tomó pan. ¿He dicho tomó pan o no tomó pan? Tomó cáliz con vino. No tomó unas zapatillas de tenis. ¿De acuerdo? No tomó un balón de fútbol. Lo que se presenta en misa se queda para la misa. Repito, el padre Ignacio no estaría nada contento, si en el ofertorio de la misa de hoy hubiesen puesto un billete de 50 euros y luego se lo llevasen ustedes a su casa, ¿eh? Pero está en el cestillo y piensa, ay Dios mío, pago la calefacción este mes ya, ¿no? No. Hacemos las ofrendas a veces. Se ha puesto de moda desde Pablo VI que presentamos cosas. Yo, cuando voy a los colegios, me presentan un balón. ¿Te presento este balón? Y digo, ¿me lo quedo yo? Dice, no. ¿Cómo que no? ¿Tú me estás dando un balón? Si me das el balón, te quedas sin él. Si no. Así se enseña lo que significa el sacrificio, ¿eh? Lo contrario se llama teatro. ¿Y por qué hay tanto teatro en misa? La gente no cree en nosotros. Si yo presento, presento. Si yo ofrezco, ofrezco. Y si no, no hago teatros. Estoy hablando en castellano, ¿verdad? Voy otro día a un colegio y hago una homilía de campanillas. Era comienzo de curso. Y voy en las ofrendas, presento el pan y el vino y una Biblia abierta. Y digo, ¿y para qué presentar una Biblia? Si Cristo tomó pan y vino. ¿Qué quiere una Biblia ahora? Además, hemos hecho la liturgia de la palabra. ¿Quieren presentar la Biblia? Háganlo antes de la primera lectura.
Por lógica. El domingo que viene, o sea, pasado mañana, comienza un ciclo nuevo, que es Marcos. Usted se va a enamorar de Marcos este año, me ha dicho, ¿verdad? Pues entonces hagan una procesión con el evangeliario, pero antes la primera lectura. ¿Qué pinta en el pan y el vino? Un libro. Si es poner en manos del sacerdote la materia del sacrificio. La liturgia romana es tremendamente lógica, ¿se dan cuenta? No hagan tonterías innecesarias. La plegaria eucarística es lo que verbaliza las palabras de Cristo. ¿Cuáles fueron? No sabemos. Pero tenemos 13 plegarias eucarísticas. Yo les animo a que recen con ellas. ¿Qué nos han dicho en Madrid? Que cojamos la plegaria eucarística y que recemos. Una tarde con una plegaria eucarística les va a cambiar la manera de pensar. Porque van a decir, toda la vida yendo a misa y no me he dado cuenta de lo que estábamos diciendo. Haz de nosotros una oblación perenne. ¿Qué significa haz de mí una oblación perenne? O cuando se invoca al Espíritu Santo para que comulguemos. Hay gente que me dice, yo me acuerdo que hay una epíclesis antes de la consagración, pero no recuerdo que se mencione al Espíritu Santo después de la consagración. En la vida ascendente reparten de vez en cuando plegarias eucarísticas para que la gente ore con ellas. Ore con ellas. Pongan en las manos de la gente los textos oracionales, sobre todo la primera parte que se llama prefacio. Y ya verán cómo la gente dice, ahora me estoy dando cuenta de un montón de cosas. Tercer ¿cómo se llama? Gesto. El más importante de la misa es la fracción del pan. De todos los gestos de la misa, más que ponerme de pie, ponerme de rodillas, inclinarme, levantar las manos, es que el cura parta el pan. Como yo no estoy partiendo el pan, me adhiero a él diciendo qué significa eso. Cordero de Dios, Cordero de Dios. La fracción del pan. Es el gesto más importante de la misa. Y, por último, la comunión. Voy a explicar todo esto muy rápidamente. Ven mi esquema. La entrada supone un canto. El canto de entrada es importante. ¿Por qué? Porque es el canto que da el tono a la celebración. El canto de entrada tiene que ver con el tiempo litúrgico en el que estamos. Por ejemplo, si yo canto el Día de la Virgen Asunción de María, ¿usted es devota a Asunción de María? ¿Usted? Sí. El día, si ve a su parroquia, ¿qué parroquia es usted? Yo de San Francisco Javier. ¿De qué diócesis? De San Sebastián. Bueno, imagínate, los vascos cantan muy bien. Si yo voy a su parroquia el día 15 de agosto y comienzo la misa, ven, ven, Señor, no tardes, me iría a echar un viaje en balde este hombre ya, porque todo comenzamos mal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ven, Señor, tardes, no pega como canto de la misa de la Virgen María. Si yo canto, por ejemplo, en misa, tomad Virgen pura, como canto de entrada no vale para nada. Ofrendas muy bien, ¿se dan cuenta? Pero el canto de entrada es una marcha, acompaña una marcha. O sea, tengo que saber la valencia de cada canto y la naturaleza de cada canto. Antes he enseñado, no se puede cantar todo. Ahora enseño, hay que saber en cada momento lo que se puede cantar. Esto parecen tonterías, pero cuando uno lo sabe, hace que la gente vaya a una misa y diga, esta misa es diferente. Todo es igual aparentemente, pero hay unos ritmos, un estilo, una catequesis. El saludo al altar hace presente a Cristo y el acto penitencial es una cosa moderna, inventada por Pablo VI para misa comunitaria, y que los domingos y sobre todo en Pascua se puede cambiar por la aspersión del agua. Es muy interesante que nosotros valoremos mucho cada vez más lo que significa el bautismo, especialmente el domingo, porque el domingo tendría que diferenciarse mucho de la misa de un día laborable, y especialmente los 7 domingos de Pascua deberíamos potenciar el tema del agua bendita. La palabra Kyrie eleison, o las palabras Kyrie eleison en griego, ven que he puesto en español Señor ten piedad y luego Kyrie, porque hemos celebrado la misa en latín durante 16 siglos y nunca se ha traducido al latín Kyrie eleison, se ha quedado en griego. ¿Por qué diciendo la misa en latín no hemos traducido Kyrie eleison? Es importante esto, no lo voy a decir ahora para que... Pero esas palabras son palabras que tienen una valencia especial.
O sea, el invocar a Dios en la lengua en que en nuestra patria, por ejemplo, fue anunciado el Evangelio. El Evangelio no se anunció aquí entre nosotros en español, ni en latín, ni en vasco, ni en gallego siquiera, ni en árabe, que fue una lengua cristiana, muy importante. El árabe es una lengua cristiana, no es musulmana, cristiana, sino en griego, en lengua griega. Y eso nos une a la Iglesia Universal, que respira además con dos pulmones. Una gran parte de la Iglesia es oriental. Y luego un canto que no es sino una letanía, es un canto festivo, que es un canto que entra de la liturgia de la mañana. Y después todo lo inicial acaba con una colecta. ¿Qué significa colecta? Recogida. El cura recoge la oración. He dicho que esta oración era la segunda en importancia de toda la misa, ¿se acuerdan? La segunda en importancia de toda la misa. Esta oración tiene la quinta esencia de la catequesis, la quinta esencia de la espiritualidad. La liturgia de la palabra, no hace falta meterme mucho en ella. Silencio. He comenzado por el silencio. Dice la nueva ordenación general que podía haber un poco de silencio para que resuene la palabra de Dios. La lectura bíblica se ha explicado antes cuáles son, la importancia del Salmo, y me paro ahora en un detalle interesante. Comencemos a cuidar la aclamación antes de la lectura del Evangelio. Si no se canta, puede omitirse. Si se canta, el lector o la lectora que lo lea, leámosla muy lentamente. Porque la aclamación al Evangelio generalmente es el resumen del Evangelio. ¿Recuerdo? La aclamación al Evangelio, el versículo que tiene, o es un versículo de ese texto, o un versículo parecido que es como el resumen del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Para que nos demos cuenta de que podemos rezar antes de la misa con esos textos. La homilía, y luego los domingos puede haber profesión de fe, tiene que haber profesión de fe y oración universal. Lo he puesto entre corchetes porque a diario no es obligado. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de profesión de fe? Únicamente tenemos 2 credos y un tercero si hay sacramentos de iniciación cristiana. Es decir, si hay un bautismo, si hay una confirmación o una primera comunión, el credo se hace con preguntas y respuestas. Fuera de eso, en Cuaresma y en Pascua a lo mejor es el credo corto y el resto del año el credo largo. ¿De acuerdo? La oración universal es muy interesante porque expresa que todos los bautizados somos sacerdotes. No significa que sea una oración que hacen los laicos, ojo, la puede hacer un diácono o un cura, pero los laicos rezan. Las intenciones son para que recemos. Lo importante no es que sea la señora que esté arriba, si es una señora y un señor, mejor todavía, pero lo importante es que todos recemos con el silencio, primero con la audición, el silencio y una respuesta. El tercer bloque, ya lo hemos visto, preparación de dones. Hay una oración sobre esos dones. Y luego viene la anáfora o plegaria eucarística. Ven que le he puesto también un asterisco. ¿Por qué le he puesto un asterisco? Porque estamos en un momento interesante para meditar, lo que he dicho antes. La anáfora comienza con un prefacio. Sigue con el santo. Hay una fórmula de enlace que se llama post sanctus. Una epíclesis consacratoria. El relato de la institución y una aclamación. Esa aclamación es triple. Triple. Es muy interesante que ustedes en vida ascendente aprendan las 3 aclamaciones que existen. Yo aconsejo, guarden esto y cópienlo. ¿Usted qué copiaba? La primera, para Adviento Navidad. La segunda, para tiempo ordinario. La tercera, para Cuaresma y Pascua. Simplemente, Ángel, con esas ideas se puede hacer una conferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la primera, Adviento y Navidad? ¿Por qué la segunda, todo el tiempo ordinario? ¿Por qué la tercera, Cuaresma y Pascua? Basta con que ustedes las analicen y van a ver que lo que estoy diciendo tiene una importancia catequética. ¿De acuerdo? El rito de la comunión comienza con las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hay 2 momentos interesantes. Uno es obligatorio y otro no. La comunión se prepara con 2 elementos, el Padre Nuestro y el gesto de la paz. El gesto de la paz en el rito romano es siempre voluntario, no es obligatorio. Es interesante, por ejemplo, yo siempre lo quito en Adviento y siempre lo quito en Cuaresma.
La gente dice, anda, se le ha olvidado el cura, ¿no? No, no se me ha olvidado. Quiero provocar la importancia de la paz, que no es simplemente, hola, ¿eh? El sobeteo. El sobeteo. Sí, sí. Pero este sobeteo no se manifiesta en la calle, que es el problema. Lo que importa es que sea instrumento de paz en la calle, no sobando al compañero. Hace 2 o 3 años tuve una experiencia magnífica. La he contado muchas veces, en televisión la he contado varias veces. Me ha ocurrido a mí. Me dijo un señor, padre, llevo 32 años sin hablar con mi hermano. Y vengo a misa habitualmente. Fue un problema de partición de herencias y no nos hablamos. Y usted dijo en el Cuaresma que lo importante era la ausencia, darnos la paz, para que luego buscásemos fuera de la misa con quién tengo que ponerme yo en paz. Y me di cuenta que con quien no estoy en paz es con mi hermano. Me he dado la paz muchas veces y ahora el no darme la paz en misa me ha provocado que me haga una violencia tremenda y que vaya a hablar con mi hermano. Me he reconciliado con él, porque usted quitó la paz hace 2 domingos. ¿Se dan cuenta? Porque yo en Cuaresma no doy la paz. Como se puede quitar. ¿Y saben por qué? La gente no es tonta. La gente, háganla pensar. ¿Cuál es la palabra clave de Navidad? Paz en la tierra. O sea, los ángeles dicen paz, ¿no? Luego, el tiempo que prepara Navidad, el que haya una ausencia, prepara la presencia. Adviento está en función de Navidad, es un contrapunto a Navidad. ¿Se dan cuenta? Hay un juego de ausencias, presencias. ¿Cuál es la palabra clave en el tiempo de Pascua? El saludo pascual del resucitado es la paz con vosotros, ¿no? El no darnos la paz en Cuaresma no es un acto de penitencia, es hacer penitencia buscando a quien tengo que... Aquí habría mucho que hablar, ¿se dan cuenta? El rito romano es un rito muy pedagógico, por eso he puesto ahí. Y luego la fracción del pan, la importancia que tiene, que esto no es para hablar a los laicos, sino sería cuando hablan los curas, hacer el gesto de la paz como Dios manda, no comerse la hostia entera, sino únicamente un trozo, solo un trozo, dice el misal, solo un trozo. La importancia de la comunión bajo las 2 especies. La gente se pelea hoy mucho porque de pie o de rodillas, en la mano o en la boca. No hagan peleas de esas cosas. No hagan peleas. Estén en comunión con Dios y en comunión con ustedes. Cada uno haga lo que quiera. Pero no olviden algunas cosas fundamentales. ¿Quién inventó comulgar en la boca? ¿Quién inventó comulgar en la boca? ¿Cuándo se dejó de comulgar en la mano para meter en la boca el pan consagrado a los fieles? ¿Quién inventó esto? Porque saben que, yo lo conté el domingo en misa, ¿saben cómo los primeros cristianos decían que Cristo es rey? Haciendo con sus manos un trono. La gente me coge la hostia, ¡pum!, se la lleva. Digo, no, no es eso, no es eso. Un trono. Cristo es el Rey de Reyes. Un trono. Dice San Cirilo de Jerusalén, un trono. Hay que inclinarse siempre antes. No es obligatorio, pero yo lo animo. El misal lo aconseja. O sea, un gesto de veneración, que eso no es pan bendito. Sabes, tengo que dar una conferencia a profesores de universidad sobre el misal de Cisneros. Y en el misal de Cisneros está la bendición del pan. No es igual el pan bendito que el pan consagrado, ¿eh? O sea, a veces confundimos el pan eucarístico con pan bendito. Pero o sea, aprendamos a comulgar delante del presbítero, llevándonos o el presbítero o el diácono o la señora o el señor que sea ministro extraordinario de la comunión. Pero la comunión no es un gesto devocional, es la consecuencia de querer entrar en comunión con el sacrificio de Cristo. No hagan peleas con esto, porque esto se ha ideologizado. Hay gente que comulga la mano, comulga la boca y se enfrentan, ¿eh? No hagan peleas de esto, porque el que hace peleas de esto no ha entendido qué es la comunión. Yo tengo mis preferencias como sacerdote, pero la Iglesia dice que el fiel tiene razón. El fiel puede hacer lo que quiere como quiera, ¿de acuerdo? El fiel es libre. Hay que enseñarle lo obligado, obligado, y lo libre, libre. Rito de conclusión, y yo voy acabando. Es lo más breve que existe. Avisos, recogimiento, envío al mundo.
Es lo más simple y lo más complicado, porque lo complicado es rezar fuera del templo. O sea, hacer el sacrificio fuera del templo, crear un ambiente de comunidad, transformar el mundo. Ese Dios, ese reino que hemos ¿cómo se llama? Pedido, hacerlo presente. Esa sinfonía con el canto, hacerla presente. Y, si me permiten, unos minutos nada más, la última parte me parece muy importante. Mirad, ¿qué entiendo yo por oficios y ministerios? Ministerios son obispos, presbíteros y diáconos, ordenados, instituidos, acólitos y lectores, bendecidos, acólitos, lectores, salmistas y catequistas, y oficios, cualquier servicio, desde hacer fotocopias para los cantos, limpiar la iglesia, poner el altar, poner las flores, acoger la gente en la puerta. En Inglaterra, por ejemplo, en todas las parroquias hay alguien que te da los libros y hay otro que te acompaña al sitio. Se llaman hostiarios, de hostia sin H, ¿de acuerdo? Acomodadores o gente que te recibe. Oye, tú vas a un sitio, ¿de dónde viene? Where do you come from? Pues, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo se llama? O sea, nosotros no tenemos esa costumbre y habría que intentar sentirte acogido. Es importante que el que va a hacer de acólito no haga de lector, sino que busquemos. Yo en cada misa busco un lector, un salmista, alguien que haga las preces y alguien que me lleve el pan y el vino o me lave las manos. O sea, que la gente vea que cuento con ella y que no son siempre la misma. Es el señor de misa de una, que es su misa, ¿no? Pues el señor de misa de una, su ministerio es buscar otros que lo hagan. O sea, potenciar los diversos servicios y ministerios, porque la celebración es de todos. Y todos sentimos, o sea, el que no pueda hacer una cosa, como he dicho antes, no la hará, pero el que pueda hacerla, la puede hacer y mejorar. Habría mucho más que decir, pero yo me callo para que descansemos y luego me pregunten. Muchísimas gracias. Mientras os vais pensando las cosas que le queréis preguntar a don Manuel, yo voy a abrir un melón. Voy a hacer una consulta, no sé si capciosa, dependiendo de los ámbitos eclesiales en los que nos movemos. Has hablado mucho de oficios y ministerios, pero no has nombrado, o por lo menos si yo no me he distraído, no tengo conciencia de ello, el ministerio del monitor. Háblanos un poquito de las moniciones y de las municiones. La ordenación general del misal romano la llama didascalías. Municiones se dice en griego didascalías. Dicen que deben ser las necesarias, siempre han de ser breves y han de ser siempre que no desvelen. ¿Qué significa esto? No hay nada más tonto que una munición diga. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo va a decir a los corintios, o sea, una memez, todo el mundo sabe que es la segunda lectura, va a oír que es de San Pablo y es a los corintios. O sea, entonces, lo que no podemos, o sea, hacer una munición así. Ese tipo de municiones sobran, porque la gente no es tonta, ni es como tampoco se dice segunda lectura. Ya por el orden saben que son dos. O sea, una munición tiene que, si hay un trozo que es difícil, o por ejemplo, vamos a suponer, yo esa semana, la semana pasada, he dicho, antes de la primera lectura, dense cuenta de qué libro vamos a leer la lectura de esta semana. Dense cuenta, porque este libro caracteriza casi el final del año litúrgico. Casi el final. Claro, es importante tener... No le dije que eran los macabeos, pero cuando iba predicando, o cuando el lunes comenzó el libro de Daniel, les hice una brevísima introducción. ¿Quién escribe el libro de Daniel? ¿Para qué se escribe el libro de Daniel? ¿Qué peculiaridades tiene? Es interesante que nos demos cuenta de que una munición es... A veces hay municiones que son necesarias y a veces que no son necesarias. Algunas son obligadas del cura. Obligadas del cura. Por ejemplo, el cura tiene munición obligada la noche de Pascua. Se llaman municiones mistagógicas. Como también mistagógico es esta munición. Este es el Cordero de Dios. O también una munición mistagógica es aclamad el misterio de la redención, ¿no? Pero los laicos, hombres y mujeres, pueden hacerlas no siempre en todos los momentos, ni conviene que sean todos los momentos, y sobre todo que sean muy breves, o sea, que no es el minuto de gloria del Señor que está ahí delante, ¿no? O sea, creo que cuando conviene
Por ejemplo, conviene, y no las hacemos, dice la ordenación, antes de la plegaria eucarística. Estos días que vamos a tener 4 prefacios distintos. Fíjense, el primer domingo de Adviento se usa el tercero. ¿Qué paradoja? El primer domingo de Adviento se aconseja usar el tercero. No voy a decirles por qué. Recen el tercero. O sea, ustedes recen el tercer y se van a dar cuenta. El cuarto domingo de Cuaresma, de Adviento, sí se usa el cuarto. ¿Y por qué? Porque habla de la Virgen. De la Virgen no podemos hablar el tercer domingo. Porque el cuarto domingo es el domingo mariano. Con que digan esto a munición, ya sobra para siempre. El cuarto domingo de Adviento es el domingo mariano, el único domingo mariano del año. Punto. O sea, hay una dinámica que cuando celebras, en cuanto la sabes, te ayuda a celebrar más, ¿no? Eso es lo que diría, ¿no? Más cosas. Les deja todos apabullados. Se han dormido todos y han dicho, no queremos saber nada del Padre. Yo a veces cuando parroquias que tienen ya mucha tradición de homilías, Sí, ciertamente. de municiones quiero decir, tengo muchas veces la sensación de que las municiones son homilías y las peticiones de los fieles son municiones. Sí, por eso yo creo que es bueno lo que he dicho, que acabo de decir, la brevedad. La brevedad. Yo el lunes tengo que dar una conferencia a los diáconos que se van a ordenar presbíteros sobre la homilía. Y creo que lo más importante es que las homilías sean como las minifaldas. Cortas y que adivinen mucho. Que animen a... Es verdad. O sea, una homilía no es una clase de teología. Habrá elementos teológicos, evidentemente. Pero puedo... Ni el lenguaje, o sea, el lenguaje de una clase mía no es el lenguaje de mi madre. Ahora bien, yo tengo que, con el tiempo que mi madre, que tiene 87 años, vaya creciendo. Y hijo, he aprendido esto nuevo. A la gente le encanta decir, no he perdido esta hora. He aprendido algo nuevo, me ha ayudado algo nuevo. Claro, yo no voy a decir, porque el aoristo segundo del verbo kaleo es una perogrullada y una pedantería decir una homilía. El aoristo segundo del verbo kaleo. La gente no sabe lo que es aoristo, ni segundo, ni que el verbo kaleo existe, ¿no? Pero yo le digo a la gente que iglesia, significa un grupo convocado por Dios, es lo que les he dicho, el aoristo segundo del verbo kaleo. O sea, que iglesia no es un grupo sin más, un grupo llamado por Dios. Que no estás aquí porque quieres, no, alguien te ha llamado y tú has respondido, ¿no? Entonces, y luego las preces, cuanto más variadas sean, mejor. Cuanto más breves sean, mejor. Pero no son, si a Dios no hay que enseñarle nada, es simplemente recordar la comunidad porque lo que tenemos que rezar. Estos días hay que rezar porque el Papa está en Bangladesh, un viaje difícil. Y hay que orar por el obispo de Roma. La Iglesia ora por Pedro. ¿Qué diócesis de España no tiene problemas con el agua? Hay que pedir por el agua. O sea, no hay que pedir, no hay que hacer muchos misterios, no. Señor, concédenos el agua. Y este San Isidro bendito, ¿no? Y bueno, pues hay parados, hay enfermos. A ver, ¿y el presidente? ¿Dónde está el presidente de...? Sí, Guillermo, ¿dónde está? Pues hemos pedido por Guillermo. Pues, señor, por los enfermos. Yo, en la misa de la televisión, pido mucho por la gente que atiende a los enfermos. Y recibo cartas, es impresionante. Estuve 8 años celebrando una misa dominical en la COPE y me escribieron muchísimas cartas, pero sobre todo gente que cuida a los enfermos, que no puede ir a misa, ¿eh? Y que a la gente que le digas, su misa es la cabecera del enfermo, ¿eh? Y la gente agradece que digas eso. Entonces, a veces no hay que decir muchas palabras, sino la palabra justa y oportuna, que llegue al corazón de la gente, ¿no? Usted sí. Canarias ataca de nuevo. Tenerife. Bueno, Canarias, todas las islas. Nosotros no diferenciamos entre una isla y otra. Mi hermana está de profesora ahora en Gran Canaria y dice, hijo, esos son 2 mundos diferentes, ¿eh? Por eso yo siempre digo Tenerife. Bueno, tengo que ir a Tenerife ahora, tengo que ir.
En febrero tengo que ir, o sea que nos veré. Supongo que sea en el seminario, porque es una charla para el Ah, clero. pues ahí está. Si es para todos, está ahí. Es para el clero. No, pero la gente son abiertas, ¿sí? Pero bueno, lo puedo ir a saludar. Muy bien. A nadie le amarga un dulce. Bueno, mira, vamos a ver cómo lo explico porque esto es tremendamente grande lo que me pasó y no lo he comentado con ningún sacerdote. Con mi gente de grupo sí, de vida ascendente, pero no me he atrevido a comentarlo con ningún sacerdote. Y fue lo siguiente, tuve que ir a una misa de duelo y entonces yo no me suelo arrodillar, me pongo de pie, me inclino cuando el sacerdote está llegando a mí, pongo las manos así, como antes te decía, y comulgo. Pero cuando me tocaba a mí, el sacerdote se quedó frente a mí, yo frente a él, pero él no me daba la comunión. Entonces fue un momento, unos segundos tan desagradables, porque yo no me arrodillaba y él no me la daba. Y me la quería dar en la boca, no en la mano. Entonces, pero yo no cedí. Yo no sé si... yo no sé O sea, si- esta es sota, caballo y rey, o sea que de verdad, no es sé. como una numantina, aunque esté en Canarias. Porque no me ha pasado nunca esto. Entonces digo, pero ¿y ahora qué hago? ¿Por qué tengo yo? Pero todo fue en décimas de segundo. Donde yo me quedé, puse mi mano, bajé la cabeza, él me miraba, yo no lo miraba a él porque yo miraba mi mano que me la pusiese aquí para comulgar. Hasta que terminó por ponerla. Pero me mantuvo ahí lo que él quiso. O sea que fue O sea, como que una no sé lucha de quién- titanes. No sé quién de los dos. No, pero yo me refiero a lo que he dicho antes, que sepamos que según la legislación de la Iglesia, que es la que... Porque mira, en la Iglesia no vale tanto, la liturgia no es lo que yo opino, lo que a mí me gusta, lo que a él le conviene. En la Iglesia lo que rige es una cosa objetiva. El marco objetivo de la celebración, no olvidéis este detalle, el marco objetivo es el libro litúrgico. Entonces lo que dice el libro es lo que tenemos que hacer, sacerdotes y fieles. Fuera de la celebración, en lo religioso, fíjate que antes he distinguido entre canto litúrgico, canto religioso, canto con mensaje. ¿Os habéis dado cuenta? Esa distinción vale para todo, ¿eh? En la celebración también hay que hacer mucho, pues, un acto de humildad. Yo en la celebración soy actor, no autor. Yo actúo, no creo. En una celebración no litúrgica que tengo que preparar una vigilia o una oración participativa, pues podemos hacer lo que queramos, pero en misa es lo que es. Y eso evita problemas. Si los laicos tienen que, ¿cómo se llama?, hacer una cosa, tienen que hacerla. Si los curas tienen que hacer una cosa, tienen que hacerla. Porque es la manera de dialogar unos y otros. Y para hacer que la celebración sea lo que hay que hacer. Lo que se llama la comunión, tanto las posturas como la modalidad, el que elige es el fiel, no el ministro. ¿De acuerdo? Yo es que me sentí mal porque digo... Ah, pero tampoco, yo le decía antes, no demos tampoco problema a lo que no hagamos problema de lo que no tienen. ¿De acuerdo? Gracias. Luego usted primero y luego usted. Sí, yo quería preguntar, ¿hay alguna publicación donde estén diferenciar los cantos litúrgicos de los rituales de los otros? Vamos a ver, no, en España no hay nada. En principio, los cantos rituales, perdón, los cantos litúrgicos, teóricamente, son los que están en la propia celebración. Por ejemplo, ¿cómo comienza el Adviento? ¿Con qué canto comienza el Adviento? Pues si lo preguntéis a los curas, no lo sabrán. Es que ese es el problema. Pero basta abrir el misal porque las misas se llaman según las dos palabras del canto de entrada. El Adviento, el nuevo año litúrgico, comienza con esas palabras. A ti, Señor, levanto mi alma. Es muy interesante esto. No puedo hacer una homilía, ni una catequesis, ni una reflexión, ni una meditación, pero fijaos, el Salmo 24, es como con el que la Iglesia romana ha comenzado durante siglos el tiempo de Adviento. O, por ejemplo, el cuarto domingo de Adviento es cielos, lloed vuestra justicia, ábrete tierra, haz geminar al Salvador. Mirad este detalle, mirad algo tan simple como esto.
El cuarto domingo de Adviento es el domingo mariano, ¿no? Cielos, lloved al justo. Fijaos, cielos, la manera de hablar del Padre. La lluvia, rore, del Espíritu. Y lo justo es Jesucristo. Fíjate algo tan simple como esto. Algo, lo que se aprende con un canto, ¿eh? O sea, ese canto hay que aprender en la catequesis. De jóvenes, de niños, de adultos. Y ahora, fíjate. Ábrete tierra. ¿La tierra quién es? La Virgen María. Cada vez que en los salmos se habla de la tierra ha dado su fruto, la tierra es María. Y uno, por ejemplo, una buena homilía de Adviento, el día 8 de diciembre es ¿por qué María es inmaculada? Se explica con la palabra tierra únicamente. Cuando uno sabe bien teología, celebra bien. Porque Adán fue plasmado en una tierra no contaminada por el pecado. El nuevo Adán ha de ser modelado en una tierra inmaculada. Es la reflexión teológica más simple. Pero fijaos, la palabra tierra hace referencia siempre a la Virgen María. El fruto de la Virgen es el justo. Ese canto es el canto oficial. ¿No? Hay un documento que se llama Musica Sacram, del Vaticano II, Musica Sacram, que dice, estos son los cantos referenciales. No siempre podremos saberlos. Antes, cuando era latín la cosa, pues se mitonaba y ya estaba hecho. Ahora podemos cambiar por otros cantos que tengan esa índole, esa pedagogía, que no olviden esto, ¿no? O sea, si no sabemos cantar este canto, al menos cantar algo parecido. El tercer domingo de Adviento. ¿Cuál es el canto del tercer domingo de Adviento? Pues es muy sencillo. Es Gaudete semper in Domino, iterum dico gaudete, en español. Alegraos siempre en el Señor. Os repito, estad siempre alegres. ¿Y qué pinta ese domingo ahí? ¿Por qué se canta? Pues algo muy sencillo, fijaos. No porque hay que tener alegría, sin más. Atención, no es el domingo de la alegría sin más. Es que la alegría marca el paso de una cosa a otra. Porque el primer, segundo y tercer domingo de Adviento son escatológicos. El cuarto es histórico. Son dos advientos diferentes. No tienen que ver nada uno con otro. No tienen que ver nada uno con otro. En estos días yo no puedo cantar La Virgen enseña caminos. En este habrá que cantar la Virgen enseña caminos. Porque es el adviento histórico de la Navidad, es el adviento de la segunda venida. Y entre medias está el tema de Juan Bautista. Un tío que sepa bien esto en la cabeza, elige bien los cantos. Entonces, el tema de la alegría mesiánica, el tercer domingo, es el que nos dice, a partir de ahora comienza otro adviento distinto, que es la alegría de la certeza, que se llama. Volverá porque vino. Los cantos de entrada son muy importantes. En la Conferencia Episcopal Española tiene publicados los cantos, por ejemplo, de los tiempos fuertes, que no pasa nada por repetirlos para que la gente oiga que los 4 domingos de Adviento tienen una unidad, son un tiempo litúrgico, ¿no? Pensad, por ejemplo, que el Adviento pivota sobre los domingos, es decir, tiene su eje los domingos. Navidad no. Navidad no importa los domingos. Esto es muy interesante. Mi abuela decía, la gente mayor hay que escucharla, ¿eh? La gente mayor tiene una sabiduría que recoge siglos. Mi abuela decía que Navidad eran los días que se besa al niño. Y fíjate qué bonito. Antes no se comulgaba, ¿sabéis que antes no se comulgaba antes? La comunión era besando la imagen del niño, como tampoco se comulgaba Viernes Santo. La comunión era besando la cruz. Entonces, día de Navidad, 8 días, circuncisión, Santa María Madre de Dios, y luego, Epifanía, son los 3 días que se besa al niño. Porque Navidad no son domingos, son 3 jornadas, sea el día de la semana que sea. Mientras que Adviento son domingos, Cuaresma son domingos, la cincuentena pascual son domingos. Navidad es otra cosa distinta. Entonces, cantos que unifiquen los domingos de Adviento está muy bien. En Navidad va todo por cuenta propia. Bueno, son como detalles teológicos que nos sirven muy bien para conocer
la índole del tiempo propio. ¿De acuerdo? Yo soy Tommy de Bilbao. Tengo una duda. Cuando los lectores subimos a leer la lectura, pues se suele hacer una inclinación al altar, ¿no? Y cuando te vas también. Yo suelo leer en la catedral y el lío que tenemos es cuando está el obispo... Dice el ceremonial. obispo, ¿Cómo se llama usted? Tommy. Tommy. Dice el ceremonial dice, para evitar este lío, inténtese pasar lo menos posible por delante. No lo dice así, no lo explica el ceremonial, en latín lo dice, como hay que hacer inclinación al altar y al obispo, dice el ceremonial, para evitar esto, inténtese no pasar por delante. No, pero parece una tontería, pero es verdad, ¿eh? Están al lado del amor. Ya, pero yo creo que es... La frase del latín es muy interesante. Como hay que hacer inclinación a ambos, lo mejor es no hacer a ninguno. Entonces, si el ambón está aquí, en vez de usted está allí, para pasar por medio, a la sede del altar, póngase por ahí y no hace nada. El rito romano es un rito, mire, voy a decirlo en latín. Concinitas, brevitas, cursus. La concisión, la brevedad en cualquier cosa y la melodía. Es decir, todo lo que sea estrepitoso no es romano, lo que sea largo no es romano, y lo que no sea conciso no es romano. Es decir, el rito romano, a diferencia del nuestro que es el hispano antiguo, en Bilbao los vascos recibieron el rito, la fe con el rito mozárabe, que conste. Yo cuando fui al País Vasco me los gané diciendo, vamos a celebrar con el rito de vuestros primeros padres. De que así para ti difusa, ¿no? Porque el rito mozárabe es muy largo, hermana, muy largo. Entonces hay que a la gente que un poco hay que animarla, ¿no? Yo siempre me gano a las mujeres lo primero. Y si te ganas a las mujeres te has ganado todo. Porque en nuestro país, por el rito mozárabe, las mujeres conservan su apellido. Te lo pasa en ningún lugar del mundo, nada más que en España, ¿eh? Y por el rito mozárabe todos tenemos 2 apellidos. Te lo pasa en ningún lugar del mundo, más que en España. España y Portugal. Pero no me voy a meter en esto ahora, ¿eh? Pero, o sea, si usted, lo conciso es, quítese de follones y pase por aquí. Lo breve, si esto es más largo, pues lo más corto. O sea, el rito romano es un rito que evita problemas, porque cuando hay problemas dice, soluciónense no creándolos, y ya está. Lo dice el ceremonial, literalmente, ¿eh? Y otra cosa, el por todos y por muchos. Sí. Muchas personas alrededor me preguntan, muchos, y dejamos aparte algunos. Vamos a ver, mire, yo he hablado de esto me he recorrido 16 diócesis de España. 16 diócesis de España presentando el misal. Ya se ha presentado, ya estoy libre yo de toda sospecha. Yo, Manuel González, jamás lo hubiese cambiado. Yo, Manuel González, yo jamás lo hubiese cambiado. Somos obedientes, Benedicto XVI quería que la traducción sea la más fiel al original. El original ciertamente dice muchos, no dice todos. ¿De acuerdo? El texto que tenemos delante dice pro multis. Ahora bien, ciertamente en latín, como en griego y mucho más en hebreo, cuyo texto no tenemos, cuyo texto Cristo lo habló además en lengua aramea, la palabra multitud tiene un sentido de totalidad, que en mi lengua, yo soy de lengua española, el castellano es mi lengua materna. En castellano, la palabra todos globaliza. También en latín, multis, globaliza. En español no, porque si yo digo muchos, es que hay algunos que no. Ahora bien, al pueblo hay que... O sea, yo hubiese tenido que traducir obligatoriamente, hubiese puesto como en francés. En francés dicen pour la multitude, por la multitud, que todavía en castellano todavía es más globalizante, ¿no? Pero vamos, sea como fuese, Jesucristo ha muerto por todos los hombres, por toda la humanidad, eso es evidente, pero no ha dejado a nadie. Lo que sí es cierto es que esa muerte no es mágica, que es lo que quiere decir el pro multis. Es decir, que uno tiene que hacer una adhesión a ese gesto, que es redentor de globalidad, pero que no significa que sea de totalidad mágica, sino
uno tiene que confesar a Jesús como Señor. Y hay muchos que no querrán confesarlo, ¿eh? Por eso la diferencia entre... Pero es un problema que ha hecho correr ríos de tinta, ¿eh? Sin embargo, fíjese, su nombre es Tommy. Que con lo mal traducido que está el misal, para mí es más grave que haber traducido eso, no haber traducido, porque hoy en día, lo comentábamos antes, ¿eh? O sea, tenemos un castellano muy fluido y ahora no fluye. Es un castellano muy... No es castellano. No es castellano, diría yo. Pero en fin, paciencia. Yo me he dado cuenta con su charla que necesitábamos formación, los laicos, los fieles, pero... Todos, laicos y... Que necesitamos mucha atención. Mira, hay un Esa documento... es la razón por la que Ángel este año pues, nos ha ayudado con el guión, claro. Ángel ha hecho mucho bien. Y esto hay que difundirlo entre los presbíteros también, ¿eh? Los capellanes del movimiento. Yo el año que viene, hace años lo presenté en tu diócesis. Estuve 3 días en tu diócesis, en un santuario que tienes en la montaña. Me llevó el obispo a presentar un documento que es precioso, que se llama Carta para la preparación y celebración de las fiestas pascuales, publicado en 1988. Es un documento postconciliar muy interesante y una de las cosas que hice es el gran problema que tenemos en este momento. Hablo de 88, ¿eh? El año que viene va a ser ¿cómo se llama? El aniversario de este documento. Dice, el problema que tenemos es que ahora hasta los sacerdotes tienen un problema de formación, la deficiente formación del clero. San Isidoro de Sevilla dice, San Isidoro, siglo VII, que el mayor de los males de la Iglesia es la ignorancia del clero. Pues tenemos maestros, los maestros van a subir al pueblo hacia arriba, ¿eh? Como no tengamos maestros, cae todo, ¿eh? Y hoy en día no vale con decir que Jesús es mi amigo, ¿eh? Hoy hay que suscitar razones por las cuales creer, ¿no? Y para eso hace falta buenas homilías, buenas predicaciones, buenas catequesis, buenos programas de televisión o de radio o de lo que sea, ¿no? Buenos seminarios. Claro, claro. Quería preguntar sobre un tema que está muy debatido también hoy día, es el tema de los ministros de la Eucaristía, de los laicos como ministros de la Eucaristía. No sé si el documento este que está usted hablando tanto expresa también cuáles son las condiciones, cómo es la preparación, cómo debe ser o cómo... Pero ya hay un directorio para esto, hay un directorio. Se llaman los ministros extraordinarios de la comunión, no son de la Eucaristía. El nombre es ministro extraordinario de la comunión, porque ordinarios son el obispo, el presbítero y el diácono. Pero no es un tema debatido, únicamente hay que elegir buenos hombres o buenas mujeres con una buena preparación, con una buena actitud de servicio y que luego con un talante digno del ministerio que tenemos entre manos. O sea que eso no hay ningún problema. Pueden ser de manera permanente o pueden ser ad casum. Si son ad casum, en el momento dado se acercan, el presbítero les bendice, comulgan, les da la patena y distribuyen la comunión. Si son permanentes, hay una celebración oficial en la que se les bendice, o a veces se le invita al obispo para hacer un poco más visible la cosa, ¿no? Pero yo creo que esos ministerios son importantes y son buenos, y sobre todo hoy en día que hay tantos que se de clero. Y luego, yo por ejemplo he estado yendo 10 años a Inglaterra. Claro, yo como estaba de vacaciones, los curas se marchaban, yo me dedicaba a peinar toda la parroquia. Imagínense, peinaba toda la parroquia, ¿eh? La gente sabía que el cura que venía de España, estuve así haciéndolo 10 años. Yo veía, claro, en Inglaterra que las parroquias son tan sumamente extensas. Si no fuese por los laicos que llevan la comunión, la gente no comulgaría nunca. Ancianos, enfermos, gente en homes, en asilos, ¿no? Pues es un ministerio que es muy importante hoy en día. En la antigüedad eran los acólitos. San Tarsicio era un niño de estos, ¿no? Que llevaba la comunión a los chavales, ¿no? Aquella bolsita de cuero que llevaban, ¿no? Luego también puede ser una cosa chabacana. Es decir, hay gente que no se da cuenta de que esto no es el Santísimo, digo, no es pan consagrado, no pan bendito, sino pan consagrado, lo que dije antes, ¿no? O sea, hay que saber también qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que hay iglesias que a lo mejor no
te admiten ministros de extraordinaria. Hombre, nuestra iglesia es una iglesia que es jerárquica y la comunión con los pastores es fundamental. Yo he aprendido con el tiempo muchísimo que, mire, antes de una bronca yo prefiero callar. Yo prefiero callar. O sea, en el Sacramento Unitatis, que es la Eucaristía, porque mira, la gente luego cambia con el tiempo. La humildad es lo que más cambia a la gente, ¿eh? Y luego, lamentablemente, hay un fallo que tenemos que hay que superar, que es el clericalismo, ¿eh? Tanto de clérigos como de laicos, ¿eh? Tanto de clérigos como de laicos, ¿eh? No hay nada peor que un cura laicizado o un laico clericalizado, ¿eh? Entonces, cada uno en su ámbito hay una buena comprensión. Quería hacer el comentario, volviendo a cuando hablaste de la Virgen. Yo he nacido en Perú y entonces he tenido oportunidad desde que era pequeñita, se empezaba a andar, he vivido muy cerca de los indígenas nuestros. Entonces he observado en ellos el respeto y la veneración tan grande hacia la Virgen y luego hacia la tierra madre, la Mama Pacha, lo que tú nos has explicado ahí. Y lo maravilloso es que he presenciado en muchas oportunidades, desde niña hasta adulta, ceremonias que se hacían antes de roturar la tierra para sembrar, unas ceremonias maravillosas, colocando unos papeles donde se ponían ofrendas encima hacia la Madre Tierra. Pero toda esta ceremonia iba intercalada con palabras de agradecimiento hacia la Virgen María. Entonces ha sido una cosa tan maravillosa para mí. Yo pienso que una de las formas en que he amado a la Virgen desde pequeñita ha sido a través de mis indios y viendo cómo la amaban ellos y cómo la llamaban como la Madre Tierra. ¿Usted cómo se llama? Marita. Soy, Marita, ¿de qué diócesis es? Soy de Madrid, de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de la Vicaría Séptima. Marita, yo con los indios del Perú no voy a hablar, porque no voy a contarlo ahora. Vale. Pero tengo una anécdota cuando yo estuve en una experiencia misionera en Perú, fui con mi hermana y en un grupo muy interesante. Yo tengo una experiencia de los indios, pero indios, pero indios de verdad. Una experiencia que yo como sacerdote, entonces yo no había estudiado teología todavía, no había ido a Roma a doctorarme, aquellos indios del Perú, luego he estado este año, luego he estado varias veces, me han invitado, he estado en el Perú a la semana de teología, que era yo profesor toda la semana, y un par de veces he contado una anécdota que es larga, por eso no la cuento ahora, cómo yo he recibido una experiencia de los indios. Vinieron a mi casa a buscarme a las 3 de la mañana y yo me fié. Es una locura, porque era un extranjero. Y cuando estuve en el carro, llevaban el carro a un coche, ¿no? El carro, dije, Dios mío, es de noche, era más de una hora y digo, me pueden raptar. Yo había cogido la capilla, el Santísimo, llevaba el Santísimo metido en el porque me ha dicho que es que estaba una mujer muriéndose. Y yo lo creí, ¿no? Y luego, a la hora de coche, 1 hora y media, dije, Dios mío, nadie va a saber. No había teléfonos móviles en aquel momento, ni nada, ¿no? Yo viajo a mi hermana durmiendo donde nosotros. Y yo llegué a un pueblo joven, una cosa que era lo más perdido del mundo, lo más... Y yo vi a una mujer, una india, como Dios manda, pelo blanco, precioso, unas trenzas, agonizando en un catre en el suelo. Me quedé de piedra. No hablaba español. Únicamente quechua. Pero entonces, no habían visto a un sacerdote hacía décadas, ¿eh? Habían venido del Titicaca, habían bajado de Titicaca, y aquella mujer quería recibir el aceite. Fíjate cómo el aceite. Santo óleo, vamos, sería. Yo no tenía el óleo. Y les pedí aceite. Me dijeron, somos pobres, no cocinamos con aceite.
Se me cayó el alma a los pies. No tenían aceite. Les dije, vamos a buscar a vecinos. Entonces, en un tapón de coñac, me trajeron un poco de aceite. Como buenamente pude, en el ritual bendije aquel aceite, que felizmente se puede hacer, el aceite de girasol. Ungí a aquella mujer. Pero antes de dar la comunión, que es el viático, suponía, le pregunté el credo. Y ella, en vez de contestar en quechua, yo le decía, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Traducción al quechua, y hacía así aquella mujer. Al Padre. ¿Crees en el Hijo? Se me caían las lágrimas viendo la fe de aquella mujer que durante décadas nunca había visto a un sacerdote católico, pero que ya ha aprendido de niña, ante la presencia de Dios, ¿crees en el Espíritu Santo? Yo di aquella unción con una fe, como digo, a mí de los indios no me hable, porque yo he recibido mi magisterio de una mujer, que luego me devolvieron a mi casa, evidentemente había nacido el sol y tal, ¿no? Y yo fui penando, digo, he desconfiado de esta gente. Y si yo hubiese desconfiado antes, aquella mujer hubiese muerto sin el viático y sin la santa unción, ¿no? Cuando lo conté a mi hermana, que fuimos de mi parroquia 10 a hacer una... Porque luego yo fui capellán de la ermita de San Isidro, aquí en Madrid, y desde entonces todo el dinero que sacábamos del día de San Isidro, todo el dinero, lo mandábamos a Perú. Construimos en Perú un dispensario, una iglesia dedicada a Santa María la Cabeza, que es esposa de San Isidro, y una escuela dedicada a Santa María la Cabeza. La impresión de mi experiencia misionera en Perú fue de tal calibre, pero el amor de la Virgen María, y es que la Virgen es como el cerdo, todo se aprovecha. Es verdad, es como el cerdo, no hay nada, o sea, todo se aprovecha. Es una comparación que parece, pero es verdad, auténtica, o sea, todo. Entonces la Virgen María vale para todo, es decir, la maternidad, la generación. Cuando quitamos la feminidad en la Iglesia, hemos quitado... La Iglesia tiene dos rastros, lo petrino y lo mariano. Si quitamos lo mariano, perdemos lo femenino. Y si perdemos lo femenino, viene el feminismo, no la feminidad. ¿Entendéis la diferencia entre feminismo y feminidad? No podemos quitar el rostro femenino, como tampoco podemos quitar el rostro petrino, ¿no? Entonces, tampoco hay... San Gregorio Magno contesta a San Agustín de Canterbury cuando le dice, San Agustín desde Inglaterra dice, es que aquí dan culto al agua, aquí dan culto a las piedras. Y dice San Gregorio Magno, interesantísimo esto, no prohíbas nada, no quites nada, catequiza todo. Si ven que dan culto a las piedras, di que Cristo es la piedra angular. Si dan culto al agua, di que Cristo es el agua viva. No quites nada, catequiza. Yo creo que ese es el lenguaje que tenemos que utilizar, que no es sincretismo, sino es hablar el lenguaje del pueblo. Y evidentemente, cuando lean los salmos y ustedes vean la palabra tierra, con la palabra tierra la Iglesia ha hecho toda la teología mariana. Porque a veces nosotros somos excesivamente elucubrativos, somos demasiado occidentales. Y la religión no es únicamente cosa de la cabeza. Nosotros no somos calvinistas, ¿eh? Somos católicos. Católico significa totalidad, ¿no? Católico es globalidad. Católico es universalidad. Es la cabeza, el corazón, el cuerpo, la gente, el agua, la tierra y todo, ¿no? Pues lo peor sería adorar a la tierra. Pero lo que quiere hacer es que la tierra sea venerada en tanto en cuanto tiene una maternidad. No, los curas en Castilla no hemos bendecido la tierra durante años, el día de San Isidro, pues toda la vida de Dios. Yo no hablo el quechua, lamentablemente. Gracias. Gracias. Una última pregunta que yo me marcho, para que en la universidad van a decir que dónde me he metido, ¿eh? Los indios de vida ascendente te han secuestrado. Sí, sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado por esta velada tan hermosa que he tenido con ustedes. Les digo, les voy a pedir una cosa. Sigan ascendiendo. Pero asciendan no solos. Inviten a más gente. Yo hace 2 semanas en la Basílica de la Concepción di el anuncio de que comenzaba el grupo de vida ascendente. Le dije, mira, hay mucha gente que está sola. En la iglesia no hay francotiradores. Todo francotirador se convierte en un perro verde. Y la única manera de no ser perros azules
es estar juntos. O sea, es difícil estar juntos, pero lo que aprendemos en la Eucaristía, aunque celebra un cura con una señora que viene a misa, ya es la Eucaristía de toda la Iglesia, ¿eh? Pues la comunidad. Entonces, animen a la gente a que se asocie. Me decía antes el presidente que son ustedes en España unos 25.000. Ojalá lleguemos a 50.000 el año que viene. No, pero no pongan fronteras, hombre. Es como, acabo con esto. Vidal, ¿has hecho ya rogativas? Yo el otro día me invitaron a un pueblo a predicar una rogativa. Y dije, no voy a predicar. Porque ninguno había ido con paraguas. No tenían fe, o sea, yo iba con mi paraguas pequeñito, aposta, saqué el paraguas, digo, mire, vengo a pedir, no tengo paraguas. La gente se reía y luego comenzó la charla. Digo, pero es que lo primero que tenemos que hacer es tener fe. O sea, que es difícil, pero ahí estamos. Muchísimas gracias.